Hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer, y sin embargo es una de las más inquietantes de todo el Evangelio. ¿Qué pasaría si Dios estuviera caminando a tu lado y tú no lo reconocieras? No es una metáfora, no es una idea espiritual abstracta. Esto ya ocurrió. 2 hombres caminaron durante horas con el mismísimo Jesus Christ. Hablaron con Él, lo escucharon, compartieron el camino y no supieron quién era. Esta es la historia del camino a Emmaús, pero en realidad es mucho más que una historia. Es un espejo. Todo comienza en un momento muy específico de la historia. Jerusalén, apenas unos días después de la crucifixión. La ciudad todavía respira tensión. El aire está cargado de rumores, miedo y confusión. Porque lo que ocurrió no fue solo la muerte de un hombre, fue el colapso de una esperanza. Para muchos, Jesus Christ no era simplemente un maestro, era el Mesías esperado, el que vendría a restaurar Israel, el que cambiaría la historia, pero entonces fue arrestado, juzgado y ejecutado de la forma más brutal posible, crucificado. Y con él murieron también las expectativas de quienes creyeron. Aquí es donde entran en escena 2 discípulos. No son de los 12 más conocidos, no son figuras prominentes, son, como la mayoría, personas normales. Uno de ellos se llama Cleofás, el otro ni siquiera sabemos su nombre. Y eso no es casual, porque ese segundo discípulo podría ser cualquiera, podría ser tú. Ellos están dejando Jerusalén. No están celebrando, no están esperando un milagro, están huyendo. Se alejan de la ciudad que alguna vez representó esperanza y ahora solo les recuerda dolor. El camino hacia Emmaús es de unos 11 kilómetros, un trayecto largo, lo suficiente como para pensar demasiado. Y eso es exactamente lo que están haciendo. Hablan entre ellos, repiten los eventos, intentan entender, pero no logran encajar las piezas, porque hay algo que no tiene sentido. Algunas mujeres han dicho que la tumba está vacía, que han visto ángeles, que Él está vivo. Pero, ¿cómo creer eso? ¿Cómo aceptar algo que rompe completamente tu lógica? Y entonces ocurre algo inesperado. Un hombre se acerca, empieza a caminar con ellos, no invade, no interrumpe, simplemente se une al ritmo de su paso. Es un detalle sutil, pero profundamente humano. Dios no irrumpe, Dios se acerca. El texto del Gospel of Luke dice algo fascinante. Sus ojos estaban retenidos para que no lo reconocieran. Detente ahí un momento. No dice que él estuviera disfrazado. No dice que hubiera cambiado radicalmente. Dice que ellos no podían reconocerlo. Y esa es la clave de toda esta historia. El hombre les hace una pregunta. ¿De qué están hablando por el camino? Ellos se detienen, casi sorprendidos. Uno de ellos responde con un tono que mezcla incredulidad y cansancio. Eres tú, el único forastero en Jerusalén, que no sabe lo que ha pasado estos días. Es una escena casi irónica. Le están explicando la historia al protagonista de la historia. Empiezan a contarle todo. Hablan de Jesús de Nazaret, de sus milagros, de su poder, de cómo pensaban que Él era el que iba a redimir a Israel, y luego la caída. Pero lo crucificaron. Esa frase pesa, se siente como una derrota definitiva, pero luego añaden algo más, algo que revela su estado interior.
Nosotros esperábamos. En pasado. Ahí está la fractura. La fe se ha convertido en recuerdo, la esperanza en nostalgia. Y aquí aparece el primer nivel profundo de esta historia, el nivel psicológico. Ellos no pueden reconocer a Cristo porque están atrapados en una expectativa equivocada. Esperaban un Mesías político, un libertador visible, un triunfo inmediato. Pero la realidad fue completamente distinta. Un Mesías que sufre, que muere, que vence, pero de una manera invisible. El problema no era la falta de evidencia. El problema era el filtro con el que miraban. Y eso sigue pasando hoy. Muchas personas no ven a Dios, no porque Él no esté, sino porque no es como esperaban. El forastero los escucha, no los interrumpe, deja que vacíen todo lo que llevan dentro y luego responde, pero no con consuelo emocional, no con frases bonitas, sino con algo mucho más profundo. Les dice, qué necios y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Es una corrección fuerte, pero necesaria. Y entonces empieza algo extraordinario. Comienza a explicarles las Escrituras, desde Moisés hasta todos los profetas. Les muestra que todo lo que ocurrió ya estaba escrito, que el sufrimiento no fue un error, que la cruz no fue una derrota, que todo formaba parte de un plan. Este es el segundo nivel, el nivel teológico. Cristo no se revela primero con su rostro, se revela con la palabra, porque la fe verdadera no nace de lo que ves, nace de lo que comprendes. Y aquí hay un detalle impresionante. Mientras Él habla, algo empieza a cambiar dentro de ellos. No lo reconocen con los ojos, pero lo sienten en el corazón. Más adelante dirán, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Ese ardor no es emoción superficial, es reconocimiento interior, es la verdad tocando el alma. Siguen caminando. El sol empieza a caer. Emmaús está cerca. Y entonces sucede algo que parece pequeño, pero lo cambia todo. El forastero hace como que va a seguir adelante. No se impone. No se queda sin ser invitado. Dios respeta la libertad. Ellos lo detienen. Le dicen, quédate con nosotros porque atardece. No saben a quién están invitando, pero sienten que no quieren que se vaya. Y esa es la puerta. Entra con ellos. Se sientan a la mesa. Y aquí todo se transforma. Pero eso lo veremos en la siguiente parte. Porque el momento en el que finalmente lo reconocen no ocurre en el camino, ocurre en algo mucho más íntimo, algo que cambiará no solo su vida, sino la forma en que el mundo entero entenderá la presencia de Dios. La puerta se cierra lentamente, el polvo del camino queda afuera. Dentro hay silencio, un silencio distinto al del camino, más íntimo, más denso, más decisivo. Los dos discípulos están sentados a la mesa con aquel forastero que, sin saber por qué, no quisieron dejar ir. Han caminado horas con él, han escuchado palabras que les hicieron arder el corazón, pero aún no lo han reconocido. Y eso es lo que hace esta escena tan poderosa, porque están a segundos de descubrir algo que cambiará todo, pero todavía no lo saben. El gesto que viene ahora es aparentemente simple. El huésped toma el pan, y aquí ocurre algo inesperado.
En la cultura judía del siglo I, el anfitrión es quien bendice el pan, no el invitado, pero este forastero actúa como si la casa le perteneciera. Toma el pan, pronuncia la bendición, lo parte y se lo da. Ese orden no es casual, es exactamente el mismo patrón que aparece en otros momentos clave, en la multiplicación de los panes y, sobre todo, en la última cena. En ese instante, sus ojos se abren, no poco a poco, no gradualmente, de golpe. Reconocen a Jesus Christ, pero justo cuando lo reconocen, Él desaparece. Detente aquí, porque esto rompe completamente nuestra lógica. ¿No sería más natural que se quedara, que confirmara su identidad, que les explicara más cosas? Pero no, se revela y se oculta. Y ese detalle es teológicamente explosivo. Aquí entramos en el tercer nivel, el nivel simbólico. Ellos no lo reconocieron en el camino, ni siquiera cuando les explicaba las Escrituras. Lo reconocieron en el gesto de partir el pan. Esto no es solo una escena narrativa, es una declaración teológica. Lo que ocurrió en esa mesa es considerado por la tradición de la Iglesia como una prefiguración clara de la Eucaristía. El mismo gesto, la misma secuencia, la misma revelación. Cristo se hace reconocible en el partir el pan. Esto cambia completamente la forma en que entendemos la presencia de Dios, porque aquí hay una inversión radical. Ellos querían verlo con los ojos, pero lo reconocieron en un signo. No fue una evidencia visual lo que les abrió la mente. Fue un acto sacramental. Y aquí hay un detalle aún más profundo. Cristo desaparece, no porque se vaya, sino porque ya no necesita ser visto de la misma manera. Su presencia cambia de forma, de una presencia física visible a una presencia sacramental, invisible, pero real. Este es uno de los fundamentos más profundos de la teología católica. La Eucaristía no es un símbolo vacío, es presencia real, no en el sentido físico ordinario, sino en una forma transformada, lo que la Iglesia llamará más adelante presencia real en el sacramento. Por eso, este momento en Emaús no es solo una anécdota, es un puente entre el Cristo histórico y el Cristo presente en la vida de la Iglesia. Los discípulos se quedan en silencio, pero no es el mismo silencio de antes. Ahora es un silencio lleno de comprensión. Uno de ellos rompe ese silencio con una frase que revela todo. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ahí lo entienden. No era solo lo que dijo, era quien lo decía. Y aquí aparece una de las revelaciones más humanas de todo el relato. Ellos ya habían experimentado algo antes de reconocerlo. Habían sentido una verdad antes de verla. El reconocimiento no comenzó en los ojos, comenzó en el corazón. Esto tiene una implicación brutal para el espectador moderno, porque vivimos en una cultura que exige evidencia inmediata, ver para creer. Pero esta historia propone lo contrario, creer para ver. Y ahora viene algo que casi nadie analiza en profundidad. El tiempo es de noche
El camino de regreso a Jerusalén no es seguro. Hay peligros reales, asaltantes, oscuridad, incertidumbre. Y sin embargo, no dudan, se levantan inmediatamente, no esperan al amanecer, no planifican, no discuten, regresan. Este cambio es radical. Hace unas horas estaban huyendo de Jerusalén. Ahora corren hacia ella. Antes se alejaban del lugar del dolor. Ahora vuelven al mismo lugar. ¿Qué cambió? No el entorno, no las circunstancias. Cambió su experiencia. Este es el punto de inflexión psicológico y espiritual. El encuentro con Cristo transforma la dirección de la vida. No elimina el riesgo. No elimina el miedo externo, pero reconfigura el interior. Y aquí hay un detalle histórico importante. Este tipo de cambio es uno de los argumentos que muchos historiadores utilizan para analizar la credibilidad del testimonio cristiano primitivo, porque no es coherente que personas desmoralizadas, confundidas y temerosas, de repente se conviertan en testigos dispuestos a arriesgarlo todo, sin haber experimentado algo profundamente transformador. Cuando llegan a Jerusalén, encuentran a los 11 reunidos, y antes de que puedan hablar, escuchan algo sorprendente. El Señor ha resucitado verdaderamente y se ha aparecido a Simón. No son los únicos. No fue una experiencia aislada. La realidad de la resurrección empieza a expandirse como una onda. Entonces, ellos cuentan lo suyo, pero no empiezan diciendo, lo vimos en el camino. Dicen algo mucho más específico, lo reconocimos al partir el pan. Ese detalle no es accidental, es central, porque el mensaje no es solo que Cristo vive, es cómo se deja reconocer. Y aquí es donde esta historia se vuelve profundamente actual, porque plantea una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Y si hoy está pasando lo mismo? ¿Y si Dios está presente, pero no en la forma que esperas? ¿Y si lo estás buscando en lo extraordinario, cuando se manifiesta en lo cotidiano? El camino de Emaús no es solo un evento del pasado, es un patrón, un modelo, una estructura espiritual que se repite. Primero, confusión, luego, explicación, después, experiencia y finalmente, misión. Y quizás lo más inquietante de todo esto es que los discípulos no eran ignorantes, conocían las Escrituras, habían escuchado a Jesús antes y aún así no lo reconocieron. Era falta de interpretación, y ahí está el mensaje más profundo de esta historia. Dios no siempre se oculta. A veces somos nosotros quienes no sabemos cómo verlo, pero cuando finalmente lo reconoces, todo cambia. La dirección, el sentido, la historia, incluso el camino que decides recorrer. Y la pregunta vuelve, pero ahora pesa más. Si Él caminara hoy a tu lado, ¿lo reconocerías? Hay algo en esta historia que, si lo piensas bien, resulta profundamente desconcertante. Cristo resucitado tenía el poder de mostrarse como quisiera. Podía aparecer con gloria, con luz cegadora, con evidencia imposible de negar, y sin embargo, elige caminar como un desconocido,
hablar como un forastero y desaparecer en el momento exacto en que es reconocido. ¿Por qué? ¿Por qué elige ese camino y no otro? Aquí es donde el relato de Gospel of Luke deja de ser solo historia y se convierte en una clave para entender cómo Dios actúa. Porque lo que vemos en Emaús no es una excepción, es un patrón divino. Primero, entendamos algo esencial. Dios no quiere imponerse, quiere ser acogido. Y eso cambia completamente la dinámica. Si Cristo se hubiera revelado con una manifestación irrefutable desde el inicio, no habría espacio para la libertad, no habría camino, no habría proceso, no habría búsqueda. Y aquí aparece una de las tensiones más profundas de la teología cristiana. Dios es absolutamente evidente y al mismo tiempo profundamente discreto. Está presente, pero no siempre es percibido. En el camino a Emaús, Cristo no elimina la duda de inmediato, la acompaña, camina dentro de ella, la atraviesa junto a los discípulos. Esto es clave para entender la experiencia humana de la fe, porque muchas veces esperamos que Dios resuelva nuestras preguntas, cuando en realidad primero camina con nosotros en medio de ellas. Y ahora, si conectamos todo lo que hemos visto, aparece una estructura muy clara, una especie de arquitectura espiritual del encuentro con Cristo. Primero, el desconcierto. 2 discípulos confundidos, heridos, desorientados. Después, la palabra. Cristo interpreta las Escrituras y reordena su comprensión. Luego, el sacramento, el partir el pan, donde finalmente lo reconocen. Y finalmente, la misión. Regresan a Jerusalén. Esta secuencia no es casual. Es exactamente la estructura que la Iglesia conserva hasta hoy en la liturgia. Escucha esto con atención. Primero, la liturgia de la palabra. Luego, la liturgia eucarística. Primero, se escucha. Luego, se reconoce. Emaús no es solo una historia del pasado. Es el modelo de la misa. Cada vez que se proclama la palabra y luego se parte el pan, se repite Emaús. Y aquí hay un detalle que casi nunca se explica en profundidad. Cristo desaparece en el momento del reconocimiento, porque ya no necesita ser visto físicamente. Su presencia ha sido transferida al signo sacramental. No es ausencia, es transformación de presencia. Esto es lo que la teología católica define como presencia real, no simbólica en sentido débil, no meramente emocional, real, pero en un modo distinto al físico ordinario. Y esto responde a una pregunta que muchas personas se hacen sin formularla claramente. ¿Por qué ya no vemos a Jesús como lo veían los discípulos? La respuesta no es que esté ausente. La respuesta es que su modo de presencia ha cambiado. Pero aquí viene el punto más desafiante de todo. Porque si su presencia sigue ahí, entonces el problema no es su ausencia, es nuestra percepción. Volvamos a los discípulos. Ellos no eran incrédulos radicales, no eran enemigos de Jesús, eran seguidores. Y aún así,
no lo reconocieron. Esto nos obliga a hacer una pregunta incómoda, pero honesta. ¿Cuántas veces hemos estado cerca de Dios sin darnos cuenta? Y no estamos hablando de experiencias místicas extraordinarias, sino de lo cotidiano. Una conversación que cambia algo dentro de ti. Una palabra que llega en el momento justo. Un gesto que parece pequeño, pero transforma. El problema es que esperamos a Dios en lo espectacular. Pero Él muchas veces se manifiesta en lo ordinario. Y aquí entra el factor más importante de todos, la disposición interior. Los discípulos no reconocieron a Cristo al inicio, pero algo en ellos estaba abierto. Algo en ellos estaba dispuesto a escuchar, a quedarse, a invitar. Si no hubieran dicho, quédate con nosotros, la historia habría terminado en el camino. Nunca habrían llegado al reconocimiento. Eso significa que el encuentro con Dios no depende solo de Él, también depende de nuestra apertura. Y aquí aparece una de las frases más profundas de todo el relato. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. No es solo un acto físico, es una transformación interior. En la tradición bíblica, abrir los ojos significa comprender la realidad en su verdad profunda. No ver más, sino ver mejor. Y esto conecta con otro momento clave de la Escritura. Cuando Adán y Eva abren los ojos, pero para descubrir su caída. Aquí, en cambio, los discípulos abren los ojos para descubrir la redención. Es una inversión total. Donde antes hubo ruptura, ahora hay reconocimiento. Donde antes hubo ocultamiento, ahora hay revelación. Y sin embargo, Cristo sigue sin imponerse, sigue sin obligar, sigue sin aparecer de manera espectacular frente a todos, porque la fe no es el resultado de una evidencia forzada, es la respuesta a una presencia ofrecida. Y aquí es donde esta historia se convierte en algo profundamente personal. Porque ya no estamos hablando solo de Cleofás, ni del otro discípulo sin nombre. Estamos hablando de ti, tu camino, tus dudas, tus expectativas, tus momentos en los que sentiste que todo se rompía y no entendías nada. Emmaús no es solo un lugar, es una experiencia humana universal. El momento en el que te alejas porque ya no ves sentido, pero también el lugar donde, sin darte cuenta, Dios empieza a caminar contigo. La diferencia no está en si Él está presente o no. La diferencia está en si estás dispuesto a reconocerlo. Y tal vez, la próxima vez que escuches algo que toque tu interior, la próxima vez que una palabra te haga arder el corazón, la próxima vez que algo aparentemente simple tenga un significado más profundo, recuerda esto. Ellos tampoco lo reconocieron al principio, pero cuando lo hicieron,
ya no pudieron volver a ser los mismos. Y esa es la verdadera historia de Emaús, no la de dos hombres que encontraron a Cristo, sino la de dos hombres que descubrieron que Él nunca dejó de estar con ellos. Si esta historia te hizo pensar, déjame hacerte una última pregunta. ¿Y si Él ya ha estado caminando contigo y no te diste cuenta? Si en algún momento de tu vida sentiste ese fuego en el corazón, escribe en los comentarios: lo sentí, quiero leerte. Y si este video te ayudó a ver con otros ojos, suscríbete, porque aquí no solo contamos historias, revelamos lo que muchas veces pasa desapercibido.